Muy buenas tardes, Iglesia del Calvario. Otra vez nos volvemos a encontrar a través de este medio porque la situación no ha cambiado mucho en estos últimos días. Quiero recordarles el texto que predicábamos la semana pasada, hace 15 días, porque la semana pasada fue el Día de las Madres. Hace 15 días, no sé cuántos de ustedes se acuerden de ese texto que se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Vamos a continuar con este tema de la humildad delante de Dios. Pero hoy quiero decirles que el tema del día de hoy se titula, el Dios de los humildes. Ciertamente Dios nos pide muchas veces que nosotros nos humillemos delante de Él, pero Dios también es un Dios humilde para con nosotros. Es un Dios que sabe de nuestras carencias, es un Dios que sabe de nuestras debilidades, es un Dios que sabe de nuestras necedades, pero también es un Dios que nos ama y nos ama tan profundamente que su palabra misma dice: con amor eterno te ha amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No sé cuántos de nosotros fuimos de los famosos nerds, de esos nerds de la escuela, a los que humillaban, de los que se burlaban de él o de ella, de los que los hacían menos y nosotros solamente permanecíamos agachados y sin decir una palabra, casi aguantando todo. Pero una de las cosas más graciosas, hermanos, es que esas mismas personas, el día de hoy, que antes fueron llamados nerds, son unos profesionales, son doctores, son licenciados, son personas que han hecho algo en su vida, y aquellos que fueron populares no han llegado a nada. Tal y como dice el dicho, el que ríe al último, ríe mejor. Y podríamos poner este dicho en nuestras bocas porque creemos que como cristianos nosotros somos mejores, porque tenemos un Padre que nos ama, porque tenemos un Padre que nos cuida, porque tenemos un Padre que nos sustenta. Y también la palabra dice que el que se humilla será ensalzado. Hoy vamos a descubrir, hermanos, la recompensa de Dios para sus hijos de humilde corazón. Porque les decía yo al principio, tenemos un Dios que es humilde y un Dios que es para los humildes. Hoy vamos a hablar un poquito del Dios de los humildes. Miren, la grandeza de Dios, hermanos, a veces no la podemos entender ni comprender. Esa grandeza que viene de Dios, hermanos, la podemos ver precisamente aquí en Isaías 40, versículos 1 al 8. Y dice de la siguiente manera, aunque nada más vamos a usar dos textos de todo esto, dice de la siguiente manera: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca,
y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Solamente vamos a tomar los versículos 1 y 2. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí, hermanos, encontramos no solamente ese Dios que nos consuela, sino también el Dios que sabe remunerar a cada uno conforme a su obra. Este es un pasaje que le habla al pueblo de Israel, porque habla al corazón de Jerusalén. Pero también, hermanos, en este tiempo de la gracia, en el que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, formamos parte de ese pueblo de la nueva Jerusalén, porque cada uno de nosotros tiene esa esperanza de poder vivir dentro de esos muros que será la nueva Jerusalén, esa nueva Jerusalén que nos habla el libro de Apocalipsis, que bajará de los cielos hacia la tierra, y donde no habrá pecado, ni mentira, ni odio, ni resentimiento. Esa nueva Jerusalén que cada uno de nosotros deseamos estar viviendo ya en ese lugar. Mas no por ello, hermanos, deja de ser alusivo a nuestros días y a estos tiempos que estamos viviendo de la gracia divina en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y yo quisiera, hermanos, que en este día, al hablar de este consolaos, consolaos, es una repetición que no es vana en la Biblia, sino que afirma lo que Dios quiere de nosotros, quiere hacer con nosotros. Él nos quiere consolar, pero también decíamos la vez pasada, tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos ante la mano poderosa de nuestro Dios. Nosotros nunca lo vamos a humillar. Él, de su propia voluntad, se humilla delante de nosotros y nos concede las peticiones de nuestros corazones conforme a su divina voluntad. Miren, el llamado de Dios, hermanos, es bien para su pueblo. También es cierto que aún no se cumple a cabalidad, ni para ellos, ni para aquel pueblo de Israel, ni para nosotros en el tiempo de la gracia, todas esas promesas que Dios tiene para con nosotros. Y son promesas maravillosas, pero son promesas que solamente serán entregadas a aquellos que confíen en el Dios de los humildes. Dios no es el Dios de los altivos. Dios no es el Dios de los soberbios. Es el Dios de los humildes. Si en este momento hubiera, como todavía hay reyes que están totalmente separados de Cristo, y si ellos se convirtieran en Jesús, hermanos, ellos verían cosas maravillosas, como tal vez lo hemos visto nosotros durante todo este tiempo de cuarentena. Nos hemos humillado. No pensemos que Dios nos ha humillado. Dios nos advirtió desde mucho tiempo atrás, y vendrán pestes, y vendrán terremotos, y vendrán guerras. Pero esto, hermanos, solamente son los principios de dolores de parto. Tenemos que estar conscientes de que es eso. Pero Dios busca, hermanos, Dios busca a los humildes. Y cada uno de nosotros tenemos que ser humildes delante de su presencia. Y tal vez podríamos decir, ¿cómo? Miren, podemos encontrar tres aspectos que sobresalen. El tiempo cumplido,
el pecado perdonado y la doble paga de los pecados. Esto es lo que dice el texto 2. Dice: habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Hermanos, ¿qué más queremos? ¿Qué más pruebas queremos? No hagamos como los fariseos. Muéstranos señales desde que tu segunda venida está a punto de cumplirse. Hermanos, las estamos viendo. Y no quiero ser mala lengua, pero las señales, hermanos, las estamos viendo. Y las estamos viendo en muchos aspectos de la vida humana. Esta pandemia que estamos viviendo, hermanos, en menos de 3 meses abarcó todo el mundo. Y sin embargo, nosotros nos hemos tenido que humillar delante de Dios y no nos ha faltado nada. El tiempo se ha cumplido. Y tal vez para muchos que tienen la idea de que no pasa nada, hermanos, no se han dado cuenta todavía de que estos son los principios de dolores. Y es tiempo para que tú, para que yo, seamos lumbreras en nuestros hogares, seamos lámparas, seamos luz de vida y traigamos a otros a los pies de Cristo. El tiempo se está agotando, el tiempo se está cumpliendo. La segunda cosa, hermanos, la segunda cosa que encontramos es que nuestro pecado ha sido perdonado. Y esto no quiere decir que ya podemos hacer lo que queramos, podemos vivir como queramos vivir, podemos hacer lo que queramos hacer. No, porque día con día pecamos, desde que abrimos los ojos hasta que los volvemos a cerrar, y tal vez muchas veces en los sueños, hermanos, seguimos pecando. Y cada día que abrimos los ojos tenemos que decirle: Señor, perdóname, pero te agradezco, Señor, que tú me des la vida, porque a pesar, Señor, de que soy pecador, tu misericordia, Señor, me ha alcanzado hasta el día de hoy. Y cuando tengamos que cerrar los ojos por la noche, tener que decirle: Señor, perdóname, porque, Señor, te ofendí con mis hechos, con mis palabras, con mis actitudes. Dame un sueño reparador, Señor, pero también repara mi corazón y mi mente, porque con ellos te ofendo. Lo demás, hermanos, hay una doble paga para aquellos que no se arrepientan. Es el tiempo de que nos arrepintamos. Es el tiempo de que hablemos de arrepentimiento a aquellos que aún no se han arrepentido. Sean nuestros familiares, sean nuestros compañeros, sean nuestras amistades, sea quien sea, tenemos que llamarlos al arrepentimiento. Miren, estos 3 aspectos, hermanos, nos hablan de lo que podemos llamar acertadamente la justicia de los hombres. ¿Qué es lo que más desean los hombres, hermanos? Que los tiempos se cumplan. Hay veces que no podemos entender lo que dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Hermanos, cuando nosotros decimos esto, no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque estamos, Señor, hermanos, casi apresurando al Señor para que sus tiempos se cumplan, aun cuando todavía no estamos seguros de que nosotros, no Dios, nosotros hagamos las cosas que marcan nuestra salvación. Dios ya nos salvó, y nos salvó de tal manera que es pública la muerte de Jesús en la cruz del Calvario.
y ya nos salvó, y ya nos perdonó, porque esa muerte ha perdurado a través de muchos siglos. Pero nosotros no queremos creerlo. Esta justicia de los hombres se manifiesta en presente, como si ya se hubiera cumplido. El tiempo es ya cumplido. Dime, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga que nos escuchas en este día, ¿ya se cumplió tu tiempo? ¿Crees que ya no hay más nada que hacer? ¿Te conformas en ser solamente un pecador y no arrepentirte y no buscar la gracia de Dios a través de Jesucristo? Estamos equivocados. Porque si no creemos y no confiamos en esta muerte de Cristo, en esta resurrección de Cristo, en este volver a venir de Cristo, entonces, hermanos, estamos fallando. Y aún de esto, hermano, nos encontramos con la gracia de Dios. Dice, tu pecado es perdonado. Fíjate qué tan humilde puede ser Dios, que a través de su Hijo Jesucristo pase por alto tus pecados y te perdone. Y te perdone no por amor a ti, por amor a Cristo. Y el amor de Cristo se ha derramado en ti, por eso Él te perdona a ti. En Dios, hermanos, tenemos el cuidado de que no se constituye en juez, ni jefe, ni maestro, sino que Él se constituye como el Dios que ama a sus criaturas. Y este es un amor infinito. Este es un amor que no tiene barreras. Y que si las hay, este amor las derriba todas. Porque Dios busca a los humildes. Y los busca por una razón, y lo decía yo al principio, para exaltarlos a los uno. ¡Ouch! La lección de la gracia, hermanos, es a favor del pecador. ¿Cómo? Miren, el pecador en su soberbia aún no se ha adaptado a su Creador. Pero el Creador en su humildad se ha adaptado al pecador para comprenderlo, para satisfacer sus necesidades. El sol sale para todos, la lluvia cae para todos. Y la soberbia del hombre cada día lo aparta más y más de su Creador. Y cada paso que el hombre pecador da hacia atrás, Dios da un paso hacia adelante para alcanzar al pecador. No lo deja huir, porque quiere que se humille, que sea humilde. Dios llama a hombres sencillos y humildes, aquellos que reconocen su pecado, aquellos que saben que tienen necesidad de algo más en su vida. Aquí en Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto. Y siempre lo hemos adaptado a Juan el Bautista, el precursor de Jesús. ¿Y qué somos nosotros en este mundo, hermanos, dispuestos a esperar la segunda venida de Jesús, sino los precursores de Jesús? Tenemos que ser esas voces que aún en el desierto tienen que clamar, tienen que gritar, Cristo vive y Cristo viene por segunda vez. Arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Pero lo hemos dejado ahí atrás. Solamente en aquel hombre
vestido de piel, que comía miel silvestre y que fue decapitado. Pero que bautizó a Jesús. Juanito el Bautista. ¿Y tú qué eres? Tú tienes que ser esa voz que clame en el desierto, porque aunque estés rodeado de mucha gente, esa gente no te reconoce como hijo de Dios. Y tú tienes que dar testimonio. Y el testimonio tiene que ser el que dio Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero somos altivos, somos vanidosos. Y como decía la vez pasada, no queremos humillarnos. Y Dios en su humildad dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré, dice, yo oiré desde los cielos y responderé a sus oraciones. ¿Qué más queremos, hermanos? El mundo se exalta en los escenarios, ya que es ahí en donde se pueden contemplar cada una de las iniquidades que los hombres cometen y que alaban y están de acuerdo. Mira, ya fulano salió del closet. Mira, ya fulanita ya se divorció y ya se juntó con este otro. Ya viste a la vecina que anda con el panadero. Ya viste al vecino que pasan por él. ¿Qué es esto, hermanos? Por eso nuestro pecado ha recibido doble de la mano de Jehová. No nos quejemos entonces de estar viviendo en la situación en que estamos viviendo. Dios, hermanos, sin embargo, se exalta en el desierto. Miren, lo hizo con su pueblo en la libertad. ¿Cuántos años trajo Dios a Israel en el desierto para enseñarlo? Para que ese pueblo se volviera humilde. Y sin embargo, cuando después del libro de Deuteronomio y entramos al libro de Josué, vemos que el pueblo, aquella segunda generación, ya no conocía de Dios. Y se le tuvieron que volver a enseñar las leyes divinas que Moisés había recibido en el monte Sinaí. Cuando se termina el libro de Josué y Josué muere, viene el libro de Jueces. Dice, donde todos hacían lo que querían porque no había obediencia a las leyes de Dios. Y estamos hablando, hermanos, no de periodos cortos, no de una semana o un mes. Estamos hablando de años. El libro de los Jueces nos relata por lo menos, hermanos, 700 años de la vida de Israel. ¿Y qué encontramos? Un pueblo desobediente, un pueblo desorientado, un pueblo que no busca a Dios. Y así continúa la historia. Ese mismo pueblo pide un rey porque quiere ser iguales que los demás. Y tenemos las consecuencias. Dios se exalta en el desierto. Lo hizo en su Hijo, en amor por el pecador. Y el Hijo fue sometido a tentación por el maligno que tentó a Adán en el huerto del Edén. Con Adán y Eva pudo, pero no pudo con el Hijo de Dios. Salió victorioso, salió engrandecido. ¿Cómo vamos a salir nosotros de esta pandemia? ¿Cómo vamos a salir nosotros hoy que estamos sufriendo falta de trabajo, falta de alimentos, falta de muchas cosas, que estamos temerosos de que nos dé el mentado virus, que tenemos que estar encerrados en casa? ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de nuestras casas? ¿Cómo vamos a llegar a este templo y llenarlo de gozo, de alabanzas, de risas, de alegría? Y decir, como dijera el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
¿O vendremos con las mismas actitudes de antes, hermanos? De desapego, de aburrimiento, de no querer conocer lo que Dios tiene para nosotros. Ya no podemos ser así, hermanos. La soledad o el anonimato es lo que Dios no busca, hermanos. Hay un libro de Pink, un escritor del siglo XVII, XVIII, no recuerdo bien, que se llama así, La soledad de Dios. Y, hermanos, cuando leemos esto, ¿cómo es posible que Dios esté solo? Cuando el libro de Apocalipsis nos dice que millares de ángeles están a su alrededor, alabándole y glorificándole las 24 horas del día. Y sin embargo, hermanos, Dios está solo. Por una razón. Porque faltas tú, que no te has arrepentido. Porque faltas tú, que en tu soberbia crees no necesitarlo. Porque faltas tú, quien ha rechazado a su Hijo. Y Dios se siente solo. Pero Dios es tan humilde que te busca en tu soberbia, que te busca en tu orgullo. No para humillarte, sino para exaltarte. Y te exalta no en tu soberbia ni en tu orgullo, sino en tu decisión de aceptar a su Hijo Jesucristo como tu Salvador personal. Dios busca lo vil, no busca a los reyes, a las personas preeminentes, aunque también tienen oportunidad. Dios busca lo desechado de la misma humanidad para tomarlo, limpiarlo y exaltarlo. ¿Qué has hecho tú en esta pandemia? Nuestra grandeza, hermanos, nuestra identidad está ligada a Dios a través de Jesucristo. Cuando en humildad, primero nos confesamos pecadores. Segundo, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y tercero, aceptamos a su Hijo para encontrar la vida eterna. Sin su presencia en nuestras vidas, estamos hundidos, hermanos, en una densa oscuridad. Yo quiero decirles, hermanos, que hay una maldición que trae la soberbia. Y por eso, hermanos, todos los soberbios cuentan con un perfil de soberbios. Mire, vamos a empezar por algo tan sencillo. Los soberbios, hermanos, no se dejan formar. Se oponen, hermanos, a las manos del alfarero. Critican todo lo que el alfarero haga en ellos. ¿Y por qué me haces así? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué me pones esto? ¿Y por qué me pones aquello? Esa es soberbia, hermanos. Dice el libro de Jeremías: ¿podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? El soberbio, hermano, le gusta siempre llamar la atención, ya que siempre busca sobresalir ante todos y ante todo. Aunque él lo haga mal, aunque todo lo critique. Y porque lo critica, por eso sobresale. Cree que todo lo sabe. No te hagas sabio en tu propia opinión, dice la palabra.
Y yo quisiera llevarlos aquí mismo al libro de Isaías, capítulo 5, versos 20 y 21. Isaías 5, versos 20 y 21. Miren, hermanos. Miren lo que dice la Escritura. En cuanto a esto de que el soberbio cree que todo lo sabe. Miren, me da risa, hermanos, porque hay veces que no le tomamos esa atención a la palabra que debemos de tomar. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Otro, el 22 dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Estos son soberbios, hermanos. Se creen imprescindibles. Es que si yo no estoy, no se hace nada. Piensa que sin su presencia nadie puede hacer nada. Es mentira, hermanos. A mí alguien una vez me dijo, a donde quiera que estés con Fernando, hazte necesario, pero no imprescindible, porque nunca vas a ser imprescindible. Siempre va a haber otro que ocupe tu lugar. El soberbio, hermanos, escoge su propio camino y dirección, aunque su final sea de muerte y de destrucción. El soberbio no respeta y desprecia a los límites y la autoridad de Dios y la misma autoridad de los hombres. Por eso han salido tantas ladies. El soberbio se cree autosuficiente e independiente. Se hace sordo ante el Espíritu, cree que no necesita de Dios ni de los hombres. Él se basta a sí mismo. Ahora bien, ¿cuál debe de ser, hermano, nuestra actitud ante la soberbia y ser humildes delante de Dios, del Dios de los humildes? Dios busca a los humildes. Primero debe de haber sumisión. Ser sumisos, hermanos, a los mandatos de Dios. Esto trae como consecuencia obediencia. Y este ha sido y será el problema más grande de toda la humanidad. Tiene que renunciar, hermanos, tenemos que renunciar a esos aires de grandeza que a veces tenemos. Debemos dejar el protagonismo o el espíritu de ser víctima. ¿Por qué yo, Dios? Es que yo no puedo. Es que yo me siento incapacitado. Si el Señor te llamó es porque te va a capacitar para hacer lo que Él quiere que hagas. La acción de Dios ante la soberbia, hermanos, es quebrantamiento. Antes que nada, quebrantamiento. Quebranta tu alma, tu espíritu, tu mente, tu ser completo. La acción de Dios ante la soberbia, hermanos, es la humillación. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. La acción de Dios, hermanos, ante la soberbia es el servicio. ¿Quieres ser servidor? Jesús nos dejó un gran ejemplo de servicio, de humillación y de quebrantamiento. Le lavó los pies a sus discípulos y en el momento adecuado todos lo abandonaron. La humildad, hermanos, prepara el camino al éxito. Si te humillas serás exaltado. El que calla y atiende se hace sabio. Dios abre las puertas para que podamos llegar al éxito. No busques tu propio éxito. Busca el éxito que Dios te pueda dar. Dios fue humillado para luego ser exaltado. Y fue humillado hasta lo más bajo. Murió entre ladrones, siendo inocente, pero fue exaltado hasta lo máximo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y este es un ciclo, hermanos, que continúa, y todo aquel que quiera llegar a lo alto tiene que empezar desde abajo. Lo último que te digo en este día, sé humilde.
y Dios te recompensará grandemente, porque Él es el Dios de los humildes. Que Dios les guarde en esta semana.